Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es un placer tenerlos a todos en esta mañana y para mí es un gozo cada vez que salgo a predicar la palabra del Señor. Pues algo que me encanta hacer, el compartir la palabra. El tema que quiero presentarle hoy lo he titulado Confiado en Dios en medio de la tormenta. Confiado en Dios en medio de la tormenta. El pasaje del libro de los Salmos, capítulo 27, versículos del 1 al 5. Salmos 27, versículos del 1 al 5. Vamos a ir haciendo como una pequeña explicación de cada uno de los versículos, lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Pero antes, oremos. Padre, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Cuán gloriosa es tu presencia, Señor, y tu nombre en toda la tierra. Tu gloria, Señor, llena todo el mundo. Y gracias por salvarnos y hacernos tus hijos. Yo te pido, Dios, que ahora tomes este control del tiempo y hables a cada corazón. Enséñanos una lección grata. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que tenemos, ya se fue leído, pero vamos a volverlo a leer. Versículos del 1 al 5 del Salmos 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inscribir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Salmo muy bonito y es hasta un coro. Del versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Todo comenzó desde el anuncio de Jesús, cuando en Isaías y todos los otros profetas anunciaron. Me gusta esa expresión de Isaías cuando dice, y el pueblo que andaba en oscuridad, luz le resplandeció sobre ellos. El salmista en este pasaje nos habla de poder confiar en Dios en medio de las tormentas. En este salmo, como dije antes, vamos a mirar un poco de las cosas que hace Dios para nosotros, en nosotros cada día. Y lo primero que dice el salmista es que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Porque solo Dios conoce el presente, solo Dios conoce el pasado y conoce el futuro. Dios sabe qué pasará mañana. David era un hombre que confiaba en su Dios en medio de las tormentas de la vida. Amados hermanos, todo comenzó con los hombres de la Biblia y contigo y conmigo. Comenzó cuando Jesús fue anunciado como Salvador, como nuestro ayudador. Jesús mismo lo dijo a los discípulos, estas cosas os escribo a todos ustedes, a todos vosotros, para que en mí tengan paz. Miren, en el mundo tendrán muchas aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando dicen amén. Amén. Eso es lo que dijo el Señor y esto es lo que el salmista David dice, que aunque los vientos de las tormentas lo atacaran, que esas tormentas pueden traer enfermedades,
tragedias, etcétera, etcétera. Y todas las vicisitudes de la vida, todas las adversidades. Por eso el David se hace algunos cuestionamientos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué haríamos nosotros? Yo diría, tengo un ejemplo del águila. Haría como el águila volando. Dice la leyenda que el águila sabe cuándo vienen las tormentas. Y miren, los pajaritos también, las aves también saben. Y ellos buscan dónde resguardarse. Pero el águila, cuando viene la tormenta, por ser un ave tan grande, ella se remonta a los lugares más altos y allá espera la tormenta. Y entonces se deja ir. Y en la misma fuerza del viento la sube. Y ella no está trabajando. Se sube a llegar por encima de la tormenta y la tormenta pasa por debajo. Algo característico, hermanos, es que las tormentas, los vientos de las tormentas, a nosotros en la vida, con todas las calamidades que tenemos diario, nos empujan hacia abajo, pero el poder de Dios nos empuja hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solamente, por eso el salmista dice que es mi fortaleza. Me da curiosidad ver esa comparación de cómo nosotros podemos refugiarnos en Cristo. Entremos a nuestro punto número 1 del bosquejo. La fe, y podemos decir de David, puesta en acción. Versículo 1. Versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David pone en acción la fe en Dios. Y tengamos cuidado. Si nosotros perdemos la fe en el Señor, estamos como sin brújula, estamos divagando en todas las situaciones. Pero David, en este versículo, presenta 4 decisiones que debemos tener en cuenta en medio de las dificultades. La primera no aparece en nuestro bosquejo, pero yo las tengo enumeradas aquí. La primera es, Dios es mi luz y mi salvación. ¿Qué quiere expresar David cuando dice eso? Dice, aunque yo esté nublado, no encuentre qué hacer, aunque las situaciones sean tan pesadas, de pronto sintiéndonos que las tormentas son más grandes que lo que nosotros, lo que nuestras fuerzas podemos hacer, nuestras capacidades pueden pensar, por encima está mi Dios. Mira, el ejemplo que dije, el águila se deja remontar por el viento y no hace ningún esfuerzo. Y estemos oscuros. Y Jesús, Isaías dice, y el pueblo que andaba en tinieblas, luz le resplandeció en su corazón. David hablaba de lo que tú y yo hemos vivido. Lo primero, cuando tú y yo recibimos a Cristo, esa luz de Cristo nos renovó, nos dio vida, nos alumbra. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, tú de pronto no miras la dimensión, pero puedes comparar que la gente no ve más de lo que está delante, pero a ti y a mí Dios nos guía y nos lleva a salvarnos. Al final, el salmista dice, Dios no me dejará en medio de las adversidades. Al final me salvará. No me dejará perecer. Número 2 de esas decisiones. Dice, se cuestiona a sí mismo. Entonces dice, entonces, ¿por qué? Si estoy seguro en Él, ¿por qué de temer? ¿Por qué de estar asustado? No significa que no lo vamos a temer a las adversidades. No significa que no nos van a preocupar las adversidades. Sí, pero la palabra temer significa tener pánico.
entrar en situaciones. Y dice, y se pregunta también, ¿por qué estaré entonces asustado? Y él mismo se pregunta, ¿dónde está mi seguridad? En ese Dios al que sirvo, ¿dónde está la seguridad? Hermano, más de una vez yo mismo he tenido que decirle a Dios, perdóname por hacerte tan pequeñito, siendo tú tan grande y tan inmenso. Pues vemos el problema y la situación de las tormentas de este tamaño. Pero tu Dios y mi Dios es mucho más grande. Hay un coro que dice, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él. Tu Dios y mi Dios nos ayuda a estar seguros en medio de la tormenta. La tercera cosa que él dice de su decisión es, Dios es mi fortaleza, me protege del peligro. Ese Dios, David estaba seguro que ese Dios lo guardaba. Estaba allí dispuesto cada día. Hermano, tú viniste aquí hoy, los que están aquí presencialmente y los que están a través del canal. Pero tú no sabes de cuánto Dios te ha guardado. Y Él es tu esperanza, es tu fortaleza y te ha protegido. Nuestro Dios nos protege y nos guarda en todas las circunstancias. Y a veces no alcanzamos a entender ni a poder asimilar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Han pasado ya 300 y pico de días en este año que estamos del 2025. Los vientos borrascosos de la tempestad te han golpeado, aleteado quizás como el águila. Pero aquí estás. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí Dios te ha ayudado con su fortaleza. La decisión número 4. Entonces dice, ¿por qué debo estar temblando? Es diferente impresionarnos, es diferente preocuparnos a estar temblando. David lo que decía es que se reta a sí mismo a no estar asustado, a no permanecer tan angustiado al punto de perder la fe, de perder la mente. Siempre luchemos creyendo que tu Dios y mi Dios está con nosotros. Punto número 2 de nuestro bosquejo. Deposita su confianza en Dios. David no tiene más a quién ir, sino, yo no sé si tú alguna vez, igual que David, el versículo dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuántas veces tú has estado en el mundo que te absorbe? Las injusticias que te golpean, las incapacidades que has sentido por no poder resolver tal o cual situación. Y entonces, nosotros como resignados, que no debiera ser resignados, sino confiados en Dios, debemos depositar nuestra confianza en ese Dios. David lo que dice, yo tengo mi confianza en Dios, que Él no me dejará sucumbir delante del enemigo. Dice, aunque se junten tantos contra mí, no temerá mi corazón. Cuando los malvados, dice Él, vengan a devorarme. Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, dice, Dios tiene preparado para ellos para que tropiecen y caerán. Dios los derribará, los destruirá, como dice el Salmo 91:8. Búsquelo allí. Y dice, y verás
la recompensa de los impíos. Dice también el mismo David, dice, incruje los dientes el impío contra el justo y estira su arco para clavarlo, pero Jehová romperá el arco y su saeta o su espada entrará en su propio corazón. Se cumple lo que dice aquí en el Salmo 91 y verás la recompensa de los impíos. Cuando tú te sientas rodeado, cuando tú te sientas incapaz y que injustamente te están golpeando, Dios, dice el salmista, pondrá tropezadero sobre ellos y caerán. Y verás la recompensa de los impíos. Número 3 de nuestro bosquejo. Se fortalece en Dios, su Dios, porque David tenía esa relación muy personal con Dios. Dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si yo hablara con David, yo le decía, cuéntame cómo haces tú para estar así. Dice, aunque esté un ejército rodeándonos, aunque un ejército poderoso me tengan rodeado, mi corazón estará estable, no temerá. Esa es la confianza de David. Si yo hablara con él, tuviera la oportunidad, yo le diría, ¿cómo haces para eso? Y pregúntese usted, ha sido una situación difícil. Hemos vivido, usted ha vivido conmigo. Todos hemos vivido situaciones adversas y momentos en que ya creemos que no hay salvación. Pero David lo que dice en su corazón es, aunque esos me rodeen, no temeré. Esa es mi convicción. Aunque me ataquen, permaneceré confiado, firme en mi Dios. Hermano, es la única esperanza que tenemos nosotros, como hijos de Dios, permanecer firmes creyéndole a Él. No hay otra manera. De lo contrario, tenemos siempre las amenazas del enemigo. Y por algo, la palabra de Dios, en el apóstol Juan, nos dice, hijitos míos, vosotros lo habéis vencido todas esas tentaciones, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mayor es el que está contigo, que está conmigo, que el que está en el mundo. Cuando yo veo todas las cosas así, ¿sabe la expresión que de pronto sea irónica? Es que yo le digo a Dios, Señor, ven pronto. Porque cuando todos los enemigos de Dios comienzan a decir una cosa, a negar a Dios. En estos días hablaba con un señor que no es creyente. Y yo le decía esta expresión, que había un hombre escéptico que negaba a Dios. Y era un hombre bien estudiado. Y comenzó una conferencia y tenía unas pocas personas allí. Y las tenía envueltas con sus teorías, diciéndole que Dios no existe, pero daba vuelta y daba vuelta. Y no podía mostrarle la evidencia de que Dios no existe. Entonces se presentó un campesino delante de él y le dijo, yo quiero hacerle 2 preguntas. Y estaba comiéndose una mandarina. Ah, pero usted está comiendo su mandarina y me va a preguntar, pregúnteme. Le dice, pero es que todavía no le he escuchado una sola evidencia que demuestre que Dios no existe. Entonces él le dijo, la evidencia es que he dado maldiciones a Dios toda mi vida y nunca me ha pasado nada. Entonces él le dijo, ¿sí? ¿Y qué pasa con Dios? Digo, no, a Dios no le pasa nada. ¿Sabe que eso me hace acordar el perro que tengo en la casa?
¿Cómo así? ¿Me está tratando de perro? Digo, sí, la actitud del perro. El perro cada vez que sale la luna, comienza a ladrarle a la luna. Ajá, ¿y qué le pasa a la luna? Nada, y sigue alumbrando. Así es Dios. Así es tu Dios. Aunque tú veas que todos niegan las cosas, tu Dios sí existe. La gente se pregunta, mi Dios tiene todo poder. Él es nuestra fortaleza. Y puede decir la gente, como dice el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios está dentro de ti. Pero quizás está como ese perro que le ladra a la luna. Pero la luna sigue alumbrando. Tu Dios sigue siendo Dios. Mi Dios sigue siendo el Dios. Y que un día acabará con todo. Cuando Dios venga y aparezca y ponga los pies en el monte de los olivos y la tierra se abra en dos. Ahora me estaba diciendo Dani de algo que encontró en internet. Dicen que hay una falla geológica ahí en esa parte para que se cumpla. No, Dios no necesita eso. Pone los pies y se abre. O lo puede ver aparecer en otro lugar y tendrán que decir que tu Dios sí existe. La promesa de Dios comenzó cuando nos dijo que mandaría a su Hijo Jesucristo a salvarnos. La primera cosa que hizo Dios fue salvándonos. Ahora, la segunda cosa que Dios está haciendo en nosotros, en nuestras vidas, es guardándonos, ayudándonos, proveyéndonos hasta que Él venga. Porque el día que nos vayamos con Él, no podrá nadie, ni habrán tormentas sobre nuestras vidas. Número 4 de nuestro bosquejo. Expresa su profundo deseo. Me gusta este versículo y he predicado acerca de este versículo muchas veces. Y dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Veo 3 deseos que el salmista le dice a Dios. Le dice el anhelo de su corazón, lo más interior de su corazón. Aquello que ninguno, los tuyos que están a tu lado, no lo saben, no lo conocen. Pero eso es lo que le dijo David. Y le dice lo primero: yo quiero vivir en la casa de Dios todos los días de mi vida. Yo quiero estar allí. Y en ese entonces, pues para el judío es muy diciente el estar, el llegar al templo, el llegar literalmente a la iglesia. Yo quiero estar allí. Pero también para nosotros es de querer estar en comunión con Dios, allí cerquita de Él. Yo quiero vivir contigo, no alejarme nunca, nunca vivir en contradicción contigo, sino siempre dependiendo de ti. Es el primer deseo de David. El segundo deseo dice: deleitarme en la perfecta ley tuya, tu palabra, gozarme con tu presencia y poder contemplar la hermosura del Señor. Conocí a unas hermanas que eran una cieguita, ellas decían las hermanas Márquez, ya ni me acuerdo cómo se llamaba ella, la cieguita. Y ella, como era ciega, ella nos tocaba así y decía quién decía. Cuando eso estábamos recién casados, mi esposa y yo, tocaba: esta es la hermana Ibe, este es el hermano Venancio, y así lo tocaba todo el mundo. Y decía: lo más glorioso que yo voy a experimentar es que cuando llegue al cielo, al primero que le voy a ver la cara es a Dios. Hermanos, ese es el deseo de David, contemplar la hermosura del Señor. Ojalá que fuera ese el deseo tuyo, el deseo mío,
de lo más de dentro profundo, lo recóndito de nuestro corazón, querer contemplar la hermosura de Dios, ver toda la magnitud de Dios. Aquí lo podemos hacer espiritualmente, pero cuando lleguemos al cielo lo veremos tal cual como Él es. La tercera cosa dice, meditar tu palabra en ti, en el templo. Sacarle el extracto de lo que dice la palabra del Señor. Hace unos días enseñaba a un grupito de adolescentes y le estaba enseñando de cómo estudiar la Biblia. Y una de las cosas que le decía era, ¿qué lección aprendiste del pasaje que leíste que tú no debes aplicar para tu vida porque te hace daño? Y la otra pregunta era, ¿qué lección aprendiste del pasaje que lo aplicarías a tu vida porque te va a servir por la eternidad? Esto es lo que dijo David. Yo quiero meditar, pero meditar profundamente. O sea, que tu palabra me hable para yo vivir por ella. No como algunos dicen. Una vez encontré a uno que decía que él que era pastor, decía yo soy pastor, y decía que era anciano, que bueno, es lo mismo pastor que anciano, obispo es lo mismo. Pero cuando leíamos el libro de Hebreos, decía, no, es que ese es para los hebreos. No, toda la Biblia es para ti y para mí. Que la palabra de Dios redarguya tu corazón y tú te deleites, yo me deleite en las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando yo estoy en mi escritorio leyendo y encuentro joyas así, ¿saben lo que yo hago? Y le digo al Señor a veces, muchas veces, solito ahí le digo, Señor, perdóname, porque no había entendido esto que tú querías para mi vida. Cada día nosotros debemos querer crecer. El número 5 de nuestro bosquejo, y es el versículo 5, dice, 3 bendiciones por la protección de Dios. 3 bendiciones que nosotros logramos, experimentamos. Si tú no lo experimentas, esas bendiciones, ten cuidado, ¿qué está pasando en tu vida? Pero hay 3 bendiciones que encuentro en el versículo 5. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Me ocultará. Me ocultará en Él cuando llegue la dificultad. Dios nos esconderá delante de Él. A veces yo estaba orando alguna vez por alguien que iba a viajar y entonces yo dije esta expresión al Señor. Señor, ocúltalo en tu cobertura y escóndelo, hazlo visible de los maleantes. Y yo recuerdo que una persona me dijo, pastor, esa es una bonita expresión. Repítala como es. No es la expresión, es que tú lo tengas y yo lo tenga en mi corazón. Saber que Dios nos protege en su cobertura como una sombra. He escuchado de tantas personas y a mí mismo me ha pasado que personas que manejan cuestiones espirituales y han tratado de dañar a una persona, pero no han podido porque hay una sombra que los protege. Recuerdo que conocí a un señor personalmente llamado Baudilio Rincón, Pailita César, y este señor tenía sus cosas para hacer plata, para hacer muchas cosas, se le escondía a la policía, los desarmaba y hacía muchas cosas. Y cuando él aceptó al Señor es porque vio una chica que iba para la iglesia. Y lo que decían, pues es que él pasaba y le decía adiós a una
una dama. Y le decía, estoy en tal parte, allá te espero. Y allá iba la mujer a buscarlo para acostarse con él. Y se cansó de decirle a esa muchacha y se paraba en el parque cuando ella pasaba por ahí, Parque Pailitas, que muchos aquí lo conocen, y pasaba la señorita para la iglesia Emmanuel, en Pailitas, y ella llegaba y oraba ya temblando, y el pastor oraba con ellos, que era el pastor Hermes Contreras, y él haciendo sus cosas, y él se quedaba esperándola y no iba. Entonces se enfrentó al que le daba el poder, al diablo, y le dijo, ¿qué pasa? Que yo quiero esa muchacha. Y me dijo, pídeme otra porque esa no te la puedo dar, porque ella está metida en una burbuja, una sombra que la protege. La gloria sea para el Señor. Tú y yo, eso es lo que decía David, Dios me ocultará en medio de la dificultad, me guardará. La segunda cosa que dice Dios, o bendición, dice David, me cubrirá con su cobertura, me esconderá en su santuario, en su santidad, en su poder, en su amor. Dios dice, como así como la gallina protege a sus polluelos, así Dios está guardándonos cada día, está cubriéndonos, y los enemigos tratarán de hacernos daño, pero estamos guardados en la mano de Dios. Yo siempre lo ilustro, como dice el apóstol Pablo, que nosotros estamos guardados en la mano de Dios, como si aquí estamos nosotros, pero aquí está la mano de Dios protegiéndonos y nada nos podrá hacer daño. También dice la palabra, si pasares por el fuego, no te quemarás. Si pasares por las aguas, no te anegarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Dice, porque yo soy tu Salvador, dice el Señor. La tercera bendición que Él dice es, me colocará sobre una roca alta donde nadie me pueda alcanzar. Yo siempre pensando en esto, en estos días estuve leyendo, buscando, escarbando un poco, de ponernos sobre una roca. Pues en la antigüedad se subían a las rocas y la roca tenía muchos beneficios. Era un lugar que las flechas no lo alcanzaban. Entonces había las flechas. Y si una persona se iba a subir, la veía que venía. Pero también estuve examinando la historia de las cabras montés. Hay las cabras esas que vemos en las sabanas por allí. Pero hay la cabra montés. La cabra montés que están en lo más empinado de los cerros, de las montañas, y comen las hierbitas y saltan de una roca a otra. Y una vez estaba mirando un documental que un león se iba cazando una cabra de esa. Y la cabra veía que ahí venía el león, pero la cabra brincaba a otra roca y seguía comiendo. Y el león brincaba a otra, acercándose, y ya brincaba a otro y seguía comiéndose. En una de esas el león se desesperó y se le lanzó, y la cabra se lanzó a otra roca y el león se fue al precipicio. Eso es lo que dice. Me colocará sobre una roca donde nadie me puede alcanzar. Tu Dios y mi Dios nos tiene guardado, protegido, y si es necesario nos pondrá sobre una roca, porque Él es mismo la roca, y nos guardamos y nos escondemos en Él. ¿A dónde vayamos? Sí tenemos que tener cuidado, sí nos da temor, pero recuerda que tu Dios es la roca que te protege. Tu Dios, si es necesario, pondrá una roca, un lugar donde tú te protejas. Que Dios nos bendiga y nos guarde en este día. Hermano Eri, si tenemos otros mensajes.